Para finalizar la aplicación, voy a programar los eventos del formulario y la capa presentación. Lo que voy a hacer ahorita es crear una variable entera global que se va a llamar ID. Esta va a guardar el identificador del empleado registrado. Cada vez que yo seleccione en el Data Grid View una fila, ahí se va a guardar en esa variable ID el valor correspondiente a esa columna. Luego voy a tener una variable global llamada editar, su valor al inicializar es false. Esta variable va a permitir utilizar el mismo botón para agregar como para modificar. Cada vez que la aplicación abra, cargará en el Data Grid View los resultados existentes. Para ello voy a invocar un método llamado P de presentación, mostrar datos. Y este método void simplemente va a invocar al que se encuentra en la capa negocio. La idea es que la capa presentación únicamente conozca la existencia de la capa negocio únicamente conozca la existencia de la capa datos. Entonces voy a instanciar la clase nEmpleado, voy a crear un objeto a partir de ella, el cual lo utilizaré para mostrar los datos en el Data Grid View al abrir la aplicación. Lo que falta es enlazar la capa negocio con la capa presentación. Hago clic derecho en agregar referencia a la capa negocio. Como dije antes, la capa de presentación solo va a tener conocimiento de la capa negocio y la capa negocio únicamente de la capa dato. Ok, entonces importo esta capa negocio y lo que voy a hacer ahora es invocar al método mostrar datos de esta capa negocio. Al data source del Data Grid View le voy a asignar lo que devuelve el método llamado mostrar datos, mostrar personal. Y con ello ya podré visualizarlo. Voy a hacer unos pequeños cambios en el método load del formulario. Como pueden ver, al inicio ya había cambiado el ancho del split container. Ahora lo que voy a hacer es cambiar o deshabilitar la posibilidad de que el usuario pueda agregar filas. No me interesa esa opción. Luego voy a programar la acción del botón limpiar clic. Por el momento, lo que haré será asignarle a editar falso, limpiar el contenido de los textbox y cambiar el título del botón agregar. Modificar por únicamente agregar. Esto más adelante lo voy a convertir. Voy a sacar estas instrucciones y las voy a poner en su propio método porque se va a hacer necesario que al final de ejecutar cada acción pues se limpien los controles. En el Data Grid View 1 también me va a interesar evitar el multiselect, es decir, que se puedan seleccionar múltiples
filas. Luego he agregado el evento Selection Change del Data Grid View y funcionará de la siguiente forma. Si la cantidad de filas seleccionadas, es decir, datagridview1.selectedRows.count, es exactamente igual a 1, voy a asignarle a los inputs de mi groupbox el contenido de los campos de cada una de las celdas en esa fila. Y a la variable ID, la variable global ID del formulario, también le voy a asignar, pero en este caso, el valor de datagridview1, fila actual, current rows, del array cells, le voy a pasar como parámetro o bien el índice o bien el nombre que tiene esta columna, que en este caso automáticamente el data grid lo interpreta como el valor que va a retornarme el query, porque el query de SQL, el select, me retorna el nombre de la columna y de ahí lo saca el data grid view. Accedo a la propiedad value y la convierto a un string. Y como id es un entero, lo que voy a hacer es hacer una conversión a int 32. Bien, a continuación le asigno a cada uno de los textbox del groupbox, a cada textbox le voy a asignar el contenido de las celdas de la fila seleccionada. Igualmente tengo que cambiar la variable editar y ponerle el valor de true, ya que se supone que si hago clic en la fila es para hacer los cambios de la modificación. Y por tanto al botón agregar modificar le voy a cambiar el texto y va a pasar de ser agregar a modificar. Noto aquí un pequeño cambio que debería hacer en las instrucciones del botón limpiar, el cual es cuando yo haga clic en limpiar también quitar la fila seleccionada o deseleccionar la fila. Voy ahora a programar el evento del botón agregar modificar. Ahora, si no se trata de que está en el modo editar, entonces dentro de un try catch, preparándome para lanzar una excepción, puede ser genérica o del tipo SQL exception, instancio un nuevo objeto del tipo nEmpleado y lo que voy a hacer aquí a continuación es recuperar los datos de cada uno de esos textbox y además se los voy a pasar como parámetro al método ninsertar datos.
Invoco el método mostrar datos de la capa presentación para refrescar el Data Grid View. Y por último, en caso de que exista una excepción, pues mando a llamar al message box show, indicando que hay un error al insertar los datos, de un salto de línea, y luego le paso el mensaje de la excepción. En caso contrario de que vaya a editar, es decir, que editar sea true, lo que voy a hacer es algo muy similar a lo anterior. Primero voy a mover estos contenidos de los textos arriba para no repetir muchas instrucciones y voy a crear entonces la instancia del nuevo empleado, del empleado negocio, perdón, y voy a invocar al método que me permite modificar los datos. Siempre coloco una excepción para indicar al usuario que ha ocurrido un error y dentro del try las instrucciones fundamentales. Muevo la instancia del objeto en empleado al inicio del método y prosigo en el try del else. Voy a invocar al método denominado nActualizar datos, pasándole como parámetro el ID, el nombre 1, el apellido 1, el cargo. Ahora que ya tengo el evento eliminar, el botón eliminar, el evento clic, voy a programarlo. ¿Qué sucede cuando hago clic en el botón eliminar? Como yo ya he hecho clic en la fila del Data Grid View, ya tengo los datos en los input, en los textbox, y tengo conocido bien cuál es el ID del empleado. Entonces simplemente invoco al método eliminar datos pasándole el ID. Y al terminar, llamo al método mostrar datos. Esto lo debo de colocar, se me había olvidado, en un try catch. Se me había olvidado la llamada a mostrar datos en el Data Grid View al inmediatamente actualizar los datos del empleado. Aquí conviene mucho que las instrucciones del botón limpiar sean movidas a un nuevo método, como había mencionado antes, para que ese nuevo método llamado limpiar, pues yo lo ejecute
cuando termine de agregar un registro, cuando modifique un registro, cuando elimine un registro. Sería lo más apropiado. Y voy a pegar ahí las instrucciones que he cortado. Al final de cada uno de esos eventos voy a hacer la llamada al método limpiar. Bien, una pequeña corrección. Ahí al método limpiar no cambié el valor del ID. Pero ya está. Lo que voy a hacer ahora es utilizar la instrucción truncate table para borrar todos los registros de la tabla empleados y también resetear el identity del primary key. Ok, voy a irme a la aplicación, voy a ejecutarla. Y como pueden ver, automáticamente Data Grid View obtiene como columnas los nombres de los atributos que tenemos en empleado. Vida empleado, nombre 1, apellido 1 y cargo. Voy a cerrarla y voy a insertar los datos que tenía acá. Demo. Como pueden ver ahora ya aparecen. Ahora, si yo selecciono una fila, automáticamente cambia el texto del botón y la acción del botón modificar también. Carga en los inputs, en los textbox, carga los datos de la tabla. Y el campo del ir empleado pasa a una variable global en el formulario. Esto pasa cada vez que yo selecciono una fila. Ahora, lo siguiente que yo voy a hacer es modificar un registro. Por ejemplo, Ana o Carolina Cito. Voy a darle modificar. Como ven, lo que hace modificar es el cambio, limpia los controles y de nuevo resetea el estado de la variable bandera y el botón agregar de modificar pasa a ser agregar. Por ejemplo, ahora voy a cambiar acá a Juan Pérez y voy a poner Juan Gómez. Modifico y pueden ver el cambio. Voy a dejarlo como lo tenía. Modifico. Voy a insertar un nuevo registro. En este caso va a ser Carlos Gutiérrez. Y el cargo es presidente. Agrego y ahí está el cuarto empleado. Si regreso a SQL Server y hago un select de esa tabla, ahí estarán los 4 registros. Como ven, esta aplicación funciona correctamente. Por último, voy a eliminar este registro Carlos Gutiérrez, le dar limpiar y como pueden ver lo que hace es limpiar los controles. Voy a seleccionar a Carlos y voy a darle eliminar. Ahí ya no está en el Data Grid View. Voy a comprobar si en SQL Server ya no está. Como ven, tampoco. Entonces, como ven, la aplicación funciona correctamente. Gracias y suscríbete y dale like.